Bueno, como le decía, hayamos compartido algunos versículos del Salmo 2 y también del Salmo 33, referente al encuentro de autoridades aquí en la República Argentina, denominado el G20, el grupo donde los presidentes participan de sus reuniones allí. Y queríamos entonces compartirle algunos versículos más aquí en el Salmo 2. Hemos leído solamente la última parte, que se refería específicamente a las autoridades, pero vemos entonces desde el primer versículo por qué el Señor actúa de esta manera. Y se pregunta, comienza aquí en esta versión, dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que confían en él. Bueno, aquí tenemos entonces estos 12 versículos y luego vamos a ir meditando en las otras versiones también. Se nos dice entonces que, comenzando aquí, con una pregunta, y habla de Dios y su rey. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Bueno, ahí tenemos entonces los primeros dos versículos. Muy interesante entonces esta traducción, se denomina traducción lenguaje actual. Sigue siendo entonces el mayor problema de la humanidad rebelarse contra Dios. Las naciones y los pueblos. En la otra versión decía: ¿por qué los pueblos se amotinan, se juntan y piensan cosas vanas? Y uno se podrá dar cuenta entonces que cuando la gente entra en vanidad y su mente está tomada por la vanidad, comienza a desviarse y su vida va entrando en caminos de destrucción, de perdición. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre, al ser humano, le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Entonces aquí la pregunta es: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? O sea, serían de los dos lados, los gobiernos y los pueblos, los gobernantes y los gobernados. ¿Y por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Aquí entonces el Señor está declarando cuáles son los planes que tiene el ser humano para ir en contra de su creador. Así que imagínense, el que lo creó a usted, él es que tiene el manual de instrucción para que usted pueda andar en su voluntad.
Pero si los que gobiernan y los que son gobernados se oponen a ese plan o a ese diseño establecido por Dios, gracias a Dios todavía es justamente indicación de un tiempo, porque para que aparezca revelada la maldad, el hombre en mayor grado, toda mención de Dios en las cartas magnas, cartas fundamentales, que es la constitución de cada país, va a ser quitado el nombre de Dios. Y esto, aunque a usted le parezca un despropósito, muy pronto va a suceder. Porque cuando aparezca el hombre de perdición, el hijo de pecado, como lo llama la Biblia, al anticristo, este va a querer lograr toda la adoración sin que haya ningún estorbo. Por eso es que ahí ya se están financiando ya por los organismos internacionales. En lugares, en diferentes lugares, en países, en capitales del mundo, aparecen allí carteles luminosos con esta inscripción: Dios no existe. Esto lo pusieron en Francia, ahora en España, hace poco tiempo. Y luego allí estaban comentando allí que inexplicablemente todo el sistema que necesita estos carteles luminosos para funcionar, y un cartel justamente de mucha magnitud y muy grande, sin embargo dice que en pocas horas después de funcionar, no se explican el motivo, se destruyó, se quemó este cartel. Ahora, Dios le quiere todavía demostrar al ser humano que aunque se empeña y aunque tercamente quiere ir en contra de su voluntad, todavía Dios tiene misericordia. Y hoy es el día, sí, para usted que está escuchando, hoy es su día. Pero usted tiene que renunciar a su religión falsa, usted tiene que renunciar a sus creencias y personalmente buscar a Dios. Porque cada día la apostasía y las doctrinas de demonios están inundando las religiones, y entonces usted corre el riesgo de acercarse a un lugar donde aparentemente está Dios, pero usted pues se da cuenta por la Biblia que ese lugar está destinado a la destrucción, porque se han apartado de la voluntad de Dios. Pero claro, usted ignorando, usted desconociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, puede caer en esa trampa. Entonces, es momento de aprovechar la misericordia de Dios. Entonces, estos dos primeros versículos se pregunta el autor aquí de este salmo, al comienzo allí: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos, los gobernantes y sus pueblos? ¿Y por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Cuando está hablando contra su rey, está hablando de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí está el problema para Satanás. Cuando usted le presenta a Jesús como el Salvador, allí Satanás siempre tiene a alguien para querer competir. Dice: pero ¿y por qué no creer también en
en la Virgencita, en el Gauchito, Hay algunos nombres que hasta te causan gracia, porque es el infierno quien se burla del ser humano cuando éste no conoce a su Creador. El mismo Señor le decía a Israel, pero este pueblo, dice, hasta las aves conocen los tiempos y los lugares, pero mi pueblo no me conoce. Y estamos hablando de aquel pueblo que el Señor eligió para que lo pueda conocer. Y gracias a Dios muchos le han obedecido, pero otros tanto hasta hoy día también le dan la espalda. Y justamente esta nación es la que va a ser engañada a la cabeza de las naciones por el anticristo. Entonces dice, ¿por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Allá en el capítulo 33 vemos un poco más sobre este tema, donde dice que Dios frustra el consejo de las naciones. Algunos videos así pude ver en estos días así rápidamente, donde periodistas, algunos se presentaban como conocedores del tema y hacían mención justamente y se preguntaban también ellos cuáles iban a ser los objetivos que se iban a llevar adelante. Ahora, muy llamativo, ¿no?, que mucha gente no conoce que estos encuentros son de manera secreta. O sea, ¿y cuál será allí a las conclusiones que llegan? Lo podríamos sintetizar con un gobernante que ya dejó de participar porque ya no está más sobre la tierra, pero en otro momento gobernó una de las naciones más grandes de la tierra y dijo, para nuestros problemas nosotros necesitamos a un hombre para concentrar el poder. Mire cómo es la ignorancia del ser humano, ¿no? Para concentrar el poder, y no nos interesa que este hombre venga de Dios o del diablo. Y todos los demás ignorantes aplaudiéndole. Ahora usted se podrá dar cuenta en manos de quién se encuentran las naciones. Pero usted puede confiar en Dios. Porque al final de este salmo dice, nos adelantamos un poquito entonces, y dice, Dios bendice a todos los que confían en Él. Después de hablar frases muy duras como decir que el Señor se enfurece y podría quitarle la vida. Hay mucha gente aún dentro del cristianismo que tratan de evitar esta parte porque quieren presentar, y con mucha razón, al Dios de amor. Pero el Dios de amor, también dice la Biblia, también es fuego consumidor. Y esto tanto para los que lo han conocido y se han apartado, como para los que nunca lo han conocido y tienen la posibilidad de acercarse a Dios. ¿Se podrá dar cuenta usted por qué cuando Jesús vino sobre la tierra y estuvo en naturaleza humana, le dijo, señor operador, ¿cómo estamos?
53, bueno, gracias, señor operador, la verdad que estábamos entusiasmados, pero vamos a tener que hacer un alto aquí. Bueno, tenemos un tiempito, gracias por su amabilidad. Jesús le dijo, cuando vino allí le dice, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. O sea, el Señor en su eterna bondad y misericordia, aun cuando las naciones a quienes Él le ha bendecido y le ha extendido su mano poderosa, aun cuando estas naciones los rechacen, Él sigue extendiendo su mano. Pero no significa ello que no tenga un tiempo esa misericordia. Aprovechemos bien el tiempo, nos dice la palabra de Dios, porque llegará un momento donde ya no habrá más oportunidades. Pero vamos a orar en este momento con el tiempo que ya nos resta. Usted puede hacer esta sencilla oración. Luego vamos a continuar de mediante en la segunda hora. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito, que soy un pecador. Diga usted, mujer, soy una pecadora. Y solamente por la sangre de Jesús derramada en la cruz puedo obtener el perdón de mis pecados. Señor, en este momento yo acepto la sangre de Jesús y te ruego, Señor, que me limpies de todos mis pecados y pueda a partir de este momento encontrar, Señor, tu agradable y perfecta voluntad con la ayuda de tu Santo Espíritu que me guíe a toda verdad. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Anota mi nombre en tu libro de vida y permanezca yo allí hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.